Queridos hermanos, estamos otra vez en el Día Santo del Señor, reunidos para estudiar su Santa Biblia. Estamos estudiando la educación. ¡Qué hermoso folleto! No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y compartan, mis hermanos, compartan. El título para hoy día es La familia. La familia. El versículo de memoria está en Proverbios 1:8 y dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío, a tus padres. Oye, escúchales a ellos. Vamos a dejar este versículo y vamos a empezar con Génesis 2:18. Miren lo que dice. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Comenzó en el Edén el estatus de la familia. Dios dio a Adán y Eva su familia. Miren lo que dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces la familia fue constituida allá en el Edén. Y en el Edén debía ser el lugar donde la familia debería recibir la educación verdadera. Recordamos que la semana pasada hemos visto que en ese Edén Dios fue el maestro en el Edén. Luego hemos visto que el jardín del Edén fue el aula. También hemos visto que Adán y Eva, los alumnos, Adán y Eva, los alumnos, y hemos visto que el libro de texto fue la naturaleza. Y dentro de estos alumnos, dentro de este contexto, está la familia en la educación. Adán y Eva como familia. Miren lo que dice la hermana White. El sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era hijo de Dios y de su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era en el más exacto sentido de la palabra una escuela de familia, una escuela de familia. Pero hemos visto también que esa escuela tuvo contratiempos. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hubo el problema del pecado y el pecado entró en el mundo. El pecado entró en el mundo. En Mateo 18:11 hemos visto y se recalca que ocurrió algo especial para solucionar este problema, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre había venido a la tierra, se había sacrificado por el ser humano, había dado todo lo que Él tenía por el ser humano, solamente para salvarnos, para darnos una oportunidad de salvación, para restaurar lo que se había perdido. El hombre había sido creado a la imagen de Dios, y esa imagen debía fortalecerse, debía crecer continuamente, y todo eso se había perdido, y ahora Jesucristo viene a rescatar, viene a salvar eso que se había perdido. Por eso, miren lo que dice 2 Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, para que por las promesas de nuestro Señor Jesucristo de salvación, para que si aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? ¿Por qué participantes de la naturaleza divina? ¿Por qué ese privilegio? Miren lo que dice 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Sí, todo lo que hace Dios es ¿para qué? Para salvarnos. Él ha venido para salvar lo que se había perdido y Él se encarga de estar con nosotros, se encarga de participar, de ayudarnos a tener esa gloria de Dios. Entonces el objetivo de la educación era salvar lo que se ha perdido. El objetivo de la educación hoy día es salvar lo que se ha perdido. Y en eso están la familia. La familia. Dentro de esa educación, la familia tiene un papel importante. Miren lo que dice Deuteronomio 6, 4-7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, repetirás a tus hijos. Los padres tienen una parte principal en la educación salvadora, en este objetivo, salvar lo que se había perdido. Y los padres son algo esencial para eso. Por ejemplo, no sabemos mucho de la vida de Jesucristo cuando era niño, pero hay algunas cosas que sabemos. Por ejemplo, sus padres. Sus padres, miren lo que pasó en Lucas 1, 28-30. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, María era una persona consagrada, ha hallado gracia delante de Dios. Esa era la madre de Jesucristo. Y como persona consagrada, ¿qué hizo? Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa era la actitud de María, una persona consagrada, la madre de Jesús. ¿Y qué diremos del Padre? ¿Qué diremos del Padre? Miren lo que dice Mateo 1, 19 y 21. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién era José? José, dice aquí, era un hombre justo, otra vez un hombre consagrado a
Dios, consagrado a Dios. Y su actitud fue la misma de María. Miren lo que dice Mateo 1:24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, la misma actitud. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es lo que debo hacer? Y esa actitud consagrada tanto de María como de José se reflejó en la vida de Jesucristo. Ellos educaron a Jesucristo, ellos educaron a nuestro Señor Jesucristo, y de él se dice lo siguiente, Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Qué hermoso tener una familia cristiana que ayuda al hijo a crecer y a fortalecerse íntegramente, física, mental y espiritualmente. Miren lo que dice la hermana de Huay. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales, las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre, y al pasar de la niñez a la juventud no frecuentó las escuelas de los rabinos, no necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes porque Dios era su instructor. Dios era el instructor a través de sus padres. Entonces Jesús fue instruido por sus padres, padres consagrados. Y a nosotros, padres, Dios también nos dice lo mismo. Miren lo que dice en Proverbios 27:23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y mira, dice, y mira qué cosa, con cuidado por tus rebaños, cuida tu rebaño, mira con cuidado, mira cómo enseñas, cómo instruyes a tu rebaño. ¿Qué cosas la Biblia nos da? Algunos ejemplos para que nosotros podamos decir o educar a nuestros niños. Tito 3:1, en primer lugar, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, la obediencia. Una de las cosas importantes en la vida, recuérdeles que tienen que ser obedientes. Obedientes a la palabra de Dios, obedientes a los padres, obedientes a las autoridades cuando sus leyes están de acuerdo a lo que dice la Biblia. Obedientes, sean obedientes. El versículo que sigue, Tito 3:2, miren lo que dice, que a nadie difamen, enséñeles que no difamen a nadie, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Enséñenles a actuar de esa manera. Enséñenles a actuar de esa manera. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ayúdales, enséñales a qué, a no murmurar de los unos de los
otros. No hagan eso. O sea, estas pautas son importantes. La obediencia, que no difamen a nadie, que sean amables, que muestren mansedumbre, que no murmuren de las otras personas. Proverbios 10, 31, 32 dice, ¿por qué no murmuren? Porque la boca del justo producirá sabiduría. Mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Mas la boca de los impíos habla perversidades. Enséñales a que actúen, hablen bien, hablen amigablemente a las personas, que tengan estas cualidades, que sean pacientes. 1 Juan 3:18 luego dice, hijitos míos, enséñales a qué cosa más. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hijitos míos, no amemos de palabra o de lengua. No sean cristianos de palabra, sino de verdad. Enséñeles esas cosas, enseñen a sus hijos. Y sobre todo que, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si no enseñemos a nuestros hijos, si nosotros mismos tenemos que crecer en el amor de Cristo, entonces se debe comunicar las normas con amor. Todo lo que hacemos debe ser con amor. Se debe ayudar a nuestros hijos a crecer en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. ¿Y cómo? Siguiendo la verdad en amor y nada más que en amor. ¡Qué hermoso! Así tenemos que ayudar a nuestros hijos. Y miren lo que dice Efesios 6:4. Efesios 6:4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Haciendo esto, miren, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, entonces nosotros nunca vamos a provocar a ira a vuestros hijos. El problema de nosotros es, como ya dijimos en la anterior lección, nosotros ordenamos cosas que nosotros no queremos hacer. Nosotros pedimos cosas que nosotros no queremos hacer. Y ese es el problema, y por eso nuestros hijos a veces se provocan a ira porque no actuamos como nosotros pedimos que ellos actúen. Ellos razonan y dicen, ¿y él por qué no hace eso? ¿Por qué nos pide a nosotros? Él es injusto. Entonces así provocamos a ira a nuestros hijos. Pero nos dicen, no hagan eso, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No digan de palabra, no digan solamente por la boca, sino con ejemplo, con precepto, con disciplina. ¿En quién? En el Señor. Conságrense en el Señor. Ayúdense con el Señor. Otra cosa importante, miren lo que se dice de las madres. Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Sí, madres, también tenemos que educar a nuestros hijos con virtud, con cuidado, ayudándoles a crecer, como dice la Biblia, en el Señor. Y miren lo que dice Romanos 13, 12 y 14, por eso. La noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas, tanto padres como madres, desechemos las obras de las tinieblas, las obras malas. ¿Por qué? Porque la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Y qué más? Y vistámonos las armas de la luz, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué amonestación, qué pedido a cada uno de nosotros. Hijitos míos, dice, vístanse de quién, vístanse del Señor Jesucristo, para hacer todo esto, para que en nuestra casa, en nuestra familia, ayudemos a nuestros hijos, vístanse del Señor Jesucristo. Eso es lo que va a ayudar. Y luego miren lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. La meta al vestirnos del Señor Jesucristo es, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tengan estas características para ayudar a sus hijos, para hacer crecer. Crezcamos en todo en aquello que es la cabeza. Crezcamos para el beneficio de nuestra familia. Entonces, el papel de los padres es crecer y hacer crecer a nuestros hijos en Cristo. Es crecer y hacer crecer a nuestros hijos en Cristo. Ese es el papel. Y por eso nos dice, no se olviden, no se olviden. Miren lo que dice Deuteronomio 6:12. Cuídate de no olvidarte de Jehová. No se olviden, cuídense. Como familia, cuídense de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En nuestros casos, cuídate de no olvidarte de Dios, que te salvó, que dio su vida para salvarte y te sacó de las tinieblas del pecado, que te sacó de los problemas del pecado, que te sacó de lo que estabas andando en el pecado. Cuídate de no olvidarte de Dios. Y otra vez, Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Continúa diciendo, ayuda a tus hijos a ser buenos cristianos. Pero hay una realidad a veces, pero hay una realidad en la que los padres muchas veces luchamos. Dentro de las familias hay Sansones que han sido criados bien y un día se desvían por influencias como Sansón, la influencia de Dalila. O hay Davids que han estado bien y de pronto cometen y hacen algunas cosas muy malas. A veces nosotros pensamos y decimos, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? He tratado de ir a escuela de padres. He hecho algunas cosas para que mis hijos estén bien. He hecho grandes cosas, todo el sacrificio para que mis hijos estén bien. Y ahora me duele el corazón que mis hijos estén andando mal. A veces suceden esas cosas. Es que no tenemos que dejar de ver que Satanás
como león rugiente, león rugiente está buscando a quien devorar, aún a los escogidos. Y podemos decir con mucha certeza, aún a nuestros hijos, quiere devorar a nuestros hijos, quiere que caigan a nuestros hijos. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué hacer cuando vemos que nuestros hijos están tambaleando? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Lo único que tenemos que seguir es el ejemplo de Job. Miren lo que él hizo de sus hijos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, de todos sus hijos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Eso es lo que hay que hacer. Hay que orar por ellos. Hay que estar siguiendo todos los días en oración por nuestros hijos, porque Satanás quiere hacerles caer y no sabemos qué va a hacer con nuestros hijos. Hay que orar como hizo Job, para que Dios les proteja, para que Dios les ayude, para que Dios esté junto a ellos. Y para que si se han alejado de Dios, si se han alejado del conocimiento de Jesucristo, un día vuelvan como el hijo pródigo, un día vuelvan como David, que volvió y se arrepintió de sus pecados, que vuelvan como Sansón, que también al final de su vida volvió y se consagró a Jesucristo, a Dios, se consagró a Dios y pidió por misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer, orar por nuestros hijos. Si hemos hecho todo esto y Satanás hace que nuestros hijos caigan, no importa, Dios puede ayudarnos. Para Él nada es imposible. Lo único que tenemos que hacer es orar por ellos, por si acaso Dios pueda tener misericordia de ellos. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a que como familia todos juntos lleguemos a la patria celestial. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.